El día de hoy vamos a iniciar un tema muy importante dentro del ámbito empresarial y me refiero específicamente a la cultura organizacional y los valores éticos en las empresas. Para iniciar, ¿qué es la cultura? La cultura se define como el conjunto de normas, valores, creencias y entendimientos que comparten los miembros de una organización y además se enseñan a los miembros nuevos de esa empresa. La cultura es sumamente importante, puesto que da un sentido de pertenencia, de identidad a los trabajadores y además ejerce en ellos un compromiso fuerte en el cumplimiento de las tareas. En la cultura se pueden estudiar dos funciones críticas. Una de ellas es la integración interna, la cual consiste en que los miembros desarrollen una identidad colectiva, es decir, un equipo, y además que sepan trabajar como tal para el cumplimiento de la eficacia y de la eficiencia de esa organización. Por otro lado, otra de las funciones es la adaptación externa, en la cual también se busca el cumplimiento de los objetivos, pero en relación con aquellas personas externas, los que se encuentran allá fuera de la empresa, por ejemplo, clientes, proveedores, gobierno, etcétera. Esas dos funciones son muy importantes para que se pueda generar esa cultura organizacional. Dentro de lo mismo, se tienen en consideración algunos aspectos o elementos observables de la cultura organizacional, los cuales los vamos a explicar enseguida. Uno de ellos son los ritos y las ceremonias, los cuales pues son actividades elaboradas y planeadas que se planean en las empresas. Recordemos el ejemplo de la cadena Walmart, la cual reúne a sus trabajadores en cierto momento del día y generan entre ellos una especie como de ceremonia motivacional para emprender mejor sus tareas. Otro de los elementos son las historias y mitos, son narraciones, acontecimientos e inclusive héroes que surgen en las empresas y que sirven de modelo motivacional también para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, es decir, motivan a ser como esos héroes que se desarrollan dentro de las historias. Los símbolos, también muy importantes. Los símbolos son una representación o representaciones, pueden ser artefactos físicos, mentales, ideas, pero pues, el ejemplo que podemos traer para ustedes es aquella empresa que construye sus instalaciones pero no instala puertas. Esto como símbolo de confianza y de comunicación. Por su parte, las estructuras organizacionales también son elementos observables de la cultura organizacional. Tiene mucho que ver si se emplea una cultura mecanicista, una cultura estricta o una estructura flexible, orgánica, la cual se le da cabida a los trabajadores dentro de las decisiones importantes. Por su parte, las relaciones de poder. ¿Quién tiene el poder en la empresa? ¿Qué personas tienen el poder? ¿Cómo podemos establecer el poder en la empresa? Algunas empresas equivocadamente hacen lo que voy a tener que ejemplificar. Por ejemplo, en aspectos de comedor, dividen los comedores de acuerdo a la importancia o al poder de las personas. Esto no puede ser porque esto minimiza la inclusión de los trabajadores en las decisiones y trabajos importantes de la empresa. Los sistemas de control, la empresa cuenta con varios sistemas de control, control de calidad, control de inventarios, control financiero, control de recompensas, etcétera. Esos sistemas de control pues también deben incluir a los demás trabajadores, a los demás empleados, para esto generar un trabajo en equipo rotundo. La cultura organizacional se puede dar en cuatro vertientes, es decir, cuatro tipos de cultura. Por ejemplo, la cultura de adaptación o la cultura adaptable, la cultura de misión, la cultura de clan y la cultura burocrática. Explico cada una de ellas. En el ejemplo de la cultura adaptable, esta se caracteriza por un enfoque estratégico de acuerdo al entorno en el cual se desarrolle, es decir, se adapta a una cultura de acuerdo al entorno. Entorno difícil, hay que hacer un cambio en la cultura y de esta manera podemos enfrentarlo. La cultura de misión, hay que definir primeramente nuestra visión, los objetivos, las metas
Tomando en cuenta todo ello, ahora sí, tenemos que diseñar una cultura que vaya de acuerdo al cumplimiento de todo ello, como por ejemplo el crecimiento de las ventas, la participación del mercado, etcétera. Referente a la cultura del clan, pues el enfoque primordial es el interés que tienen los participantes de la organización en el trabajo colectivo y en el cumplimiento de los objetivos. Es decir, a medida que satisfacen las necesidades de los trabajadores, de los empleados, es como se encuentran más motivados y el desempeño se ve en aumento en el cumplimiento de sus tareas. Por último, tenemos la cultura burocrática, que se debe dejar de entender como algo negativo, porque tiene mucho de positivo. En el ejemplo, puedo mencionar que los símbolos, los héroes, las leyendas, las historias, son situaciones que refuerzan los valores y que si los hacemos de manera cotidiana, alguien diría burocráticamente, pues tiene su efecto positivo en el cumplimiento de las metas. Ahora, si los valores que se están generando dentro de esa cultura son valores aceptados por todos los miembros de la organización y además los practican, la cultura organizacional se convierte en una cultura fuerte, porque de lo contrario sería una cultura plenamente débil. Las culturas que se adaptan al medio a menudo incluyen algunos valores que como los que voy a mencionar. Una cultura adaptable trabaja en equipo, persevera en la igualdad y en la confianza de sus miembros y además asumen riesgos. Asumen riesgos, el cambio no les da miedo y siempre buscan un mejoramiento organizacional. Por su parte, si se refuerzan los valores éticos en la empresa, en la organización, la cultura se va a volver mucho más fuerte. Los valores éticos parten de la ética y la ética es un código de principios y valores morales que regulan las conductas de una persona sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces los valores éticos se pueden establecer como estándares de lo que es bueno y de lo que es malo en el comportamiento y la toma de decisiones de los miembros de la organización. No hay que olvidar que los valores éticos deben ser personales y únicos en cada individuo, pero si cada uno de ellos los pone de manifiesto, se logra un fortalecimiento en esa cultura organizacional. La ética en la gerencia, también los gerentes deben de guiar sus decisiones enfocadas a esos valores que ya hemos hablado y cuidarse de las situaciones equivocadas en las cuales pueden caer. Cuando se habla de responsabilidad organizacional, cuando se habla de responsabilidad social corporativa, pues hay que hacer elecciones, hay que buscar el bienestar en todos los grupos de interés de la organización y para esto la cultura organizacional nos puede ayudar bastante. Por otra parte, el líder que quiera basarse en valores, pues debe ser un líder que trate con personas con atención, debe ser útil, amable, apoyar a los demás, apegarse a los estándares éticos, debe tener una comunicación amplia y una visión ética, debe tratar por igual a todos, debe aceptar los errores de los demás y los de él mismo, debe mantener responsabilidades, relaciones positivas, etc. Por último, hay que confirmar que si se habla de una cultura corporativa global, pues tenemos que también adaptarnos al entorno y en cada país hay culturas diferentes, en cada país hay actitudes, creencias variadas y tenemos que ser adaptativos a esos entornos. Por mi parte es todo, muchas gracias.